A continuación, el doctor Ángel Reyes, presidente de la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal, con el tema hemorragia varicial. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias. Pues quiero agradecer a la doctora Castro, al doctor Velarde, la organización de este maravilloso curso que estoy seguro está dejando muchas enseñanzas a todos los médicos de primer contacto, y agradecerles la gran distinción y el honor de estar esta tarde con ustedes para comentar. Quiero señalar muy puntualmente algunos conceptos importantes sobre el sangrado varicial. Pues, todos ustedes saben que las varices se presentan en el 7% de los pacientes con cirrosis, los desarrollan cada año. De estos pacientes que las tienen, aproximadamente el 15% sangrarán con una mortalidad asociada de entre el 20 y el 35%. Y una vez que se controla el sangrado, el 60% de estos pacientes van a resangrar si no reciben una profilaxis secundaria. Ya se señaló muy bien por el doctor Velarde que quizás uno de los mecanismos más determinantes es la presión de las portal y la elevación de la presión en las varices, y que correlaciona muy bien con que en cuanto va subiendo este gradiente, aumenta la presión. A partir de arriba de 5 se empiezan a formar las varices, crecen, y su dilatación se presenta después de los 12 milímetros de mercurio, y cuando sube la presión por arriba de este gradiente, se presenta el riesgo de sangrado. Las varices esofágicas, ¿cuáles son las recomendaciones puntuales? Cuando se hace el diagnóstico de un paciente con una hepatopatía crónica, la recomendación es que todos los pacientes reciban una endoscopía para diagnosticar la presencia de las varices, su tamaño y la presencia de signos de riesgo para ruptura. Una vez que se tienen estas varices, los pacientes deberían ser seguidos cada año con endoscopía. Se están estudiando algunos otros predictores del riesgo del sangrado de las varices. Hay predictores clínicos, se han estudiado algunos como cápsula endoscópica, la medición del flujo y la presión intravaricial, los estudios hemodinámicos y por ultrasonido. En la práctica yo creo que el concepto que quedaría es que estudien a los pacientes cada año con una endoscopía. Y cuando hablemos de los pacientes de la que llamemos terapia preprimaria, voy a hacer algún comentario sobre la elastografía y el seguimiento con el número de plaquetas. Esta plática, lo primero importante es que veamos de qué estamos hablando. Las varices, para su tratamiento, hay una parte en la que se requiere, antes de que se desarrollen las varices, vamos a llamarle un poco coloquialmente la profilaxis preprimaria. La profilaxis primaria, que es cuando el paciente ya tiene varices, pero queremos que no sangren. ¿Cómo tratamos el evento agudo cuando estas varices sangran? Y después que se controle el sangrado, ¿cuál es la profilaxis secundaria? Palabras sobre la profilaxis primaria. No existe todavía ningún método efectivo. Lo importante es la detección oportuna de la hepatopatía crónica, el tratamiento específico de la hepatopatía específica y de las herramientas que se han tratado de evaluar de manera adecuada. Quizás la más importante es, se estudiaron los beta bloqueadores para ver si estos prevenían que un paciente con hepatopatía desarrollara las varices, y la conclusión en este momento es no. Entonces no tenemos ningún método para prevenir que un paciente con hepatopatía desarrolle varices esofágicas. Ya comentábamos que los pacientes que cuando se hace el diagnóstico de hepatopatía deben de hacerse una endoscopía. Quizás un concepto nuevo que está valorándose y parece tener buenos resultados es que en lugar de la endoscopía se podría seguir al paciente con cuentas plaquetarias y con el desarrollo de una elastografía. Si el paciente tiene menos de 20 kilopascales y su cuenta plaquetaria está por arriba de 150,000, quizás el paciente puede omitirse la endoscopía y seguirse cada año con esta combinación de plaquetas y fibroscan. Y en el momento que se cambian esos parámetros, entonces sí llevarlo a la endoscopía. Y una vez que se tiene el diagnóstico de la cirrosis, entonces va a depender del estadio de la cirrosis para ver si la endoscopía la hacemos cada 2 años en los pacientes bien compensados o cada año en aquellos que tienen un factor de riesgo. Y insisto, no tenemos ningún método para prevenir que el paciente no desarrolle varices si no las tiene. Pero aquellos pacientes que sí ya tienen las varices, entonces requieren, es obligación darles un tratamiento profiláctico. Hay 2 grandes ramas, una es dar beta bloqueadores no selectivos.
Su efectividad de estos tratamientos es totalmente demostrada. Las alternativas que tenemos son principalmente propanolol, nadolol o este nuevo beta bloqueador, bueno, ya no tan nuevo, pero que tiene algunos efectos que nos ayudan también, que es el carvedilol. Aquí hay que considerar que no todos los pacientes responden a los beta bloqueadores, y porque esto depende mucho de la dosis, y que también algunos pacientes van a tener efectos colaterales importantes. Lo ideal sería que todos los pacientes que les damos beta bloqueadores tuviéramos una monitorización hemodinámica de la respuesta. Esto sería lo ideal. Desgraciadamente en la práctica esto es poco factible. Pero la intención de los beta bloqueadores es alcanzar una presión portal por debajo de los 12 milímetros de mercurio, que ya vimos que es el gradiente para que se desarrollen, o cuando menos un 20%, una disminución del 20% del basal. La alternativa a los beta bloqueadores es la ligadura endoscópica. Y esto principalmente se reserva para las varices medianas o las varices grandes o aquellas que tienen signos de riesgo de sangrado, como son los puntos rojos, o para aquellos pacientes que no toleran o no responden a los beta bloqueadores. Entonces, el primer concepto que quiero que quede muy importante es aquel paciente que ya tiene varices debe recibir un tratamiento profiláctico, y eso es muy importante que lo sigan, y estas dos alternativas, beta bloqueadores o ligadura. Cuando el paciente, a pesar de que tenga el beta o el tratamiento de profilaxis, sangra, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y esto también es un concepto que creo que es muy importante, porque ustedes van a ver al paciente de primer contacto en el servicio de urgencias. Y los conceptos son: el paciente requiere una estabilización hemodinámica. Sin embargo, es muy importante no tener el objetivo de restablecer la presión arterial a valores normales, porque esto favorece el resangrado. Entonces, la meta del tratamiento de hemodinámico es alcanzar una presión entre 90 y 60 milímetros de mercurio. También es muy importante no ser muy ambiciosos con los valores de hemoglobina. Está bien demostrado que a los pacientes les va mejor si los llevamos a un valor de hemoglobina entre 7 y 9 gramos, y no subirnos más allá, porque entonces se impacta la parecería paradójico, pero se afecta la mortalidad del paciente. Entonces es muy importante. También el paciente que está sangrando, no es una recomendación general para todos, pero individualizada. Se tiene que ver si el paciente se debe de intubar o no. Ese paciente puede tener el estómago lleno, lo tiene lleno de sangre, el efecto de broncoaspiración es muy importante, puede tener alteraciones de la conciencia. Entonces, de acuerdo a la evaluación de su paciente, hay que valorar si conviene o no intubarlo. Y otro concepto también muy importante: todo paciente en el servicio de urgencias debe de recibir antibióticos profilácticos. Los pacientes tienen el riesgo de una peritonitis bacteriana espontánea o de algunas otras infecciones que aumentan, y simplemente el hecho de agregarles la consideración de darles a todos un antibiótico profiláctico, ya se mencionaron las cefalosporinas de tercera generación o quinolonas, va a prevenir estas infecciones y tiene un impacto de mejorar el riesgo de mortalidad. También otro concepto importante sería: creo que es muy importante que sus lugares donde trabajan todos tengan un protocolo establecido, y todos los pacientes a su ingreso, o inclusive si así lo permite su sistema, desde que el paciente se recoge y va en la ambulancia, se pueden dar drogas vasoactivas. Está totalmente demostrado el beneficio de algunas de estas tres drogas: el octrótido, la terlipresina, la vasopresina. Es relativamente fácil de administrar, quizás el problema es la disponibilidad, pero sí tiene un impacto también muy importante en que se controle, se disminuya el riesgo de sangrado. Si se necesita la droga vasoactiva, se recomienda también prolongarla por 5 días. Y otra recomendación también la menciono porque es importante. Alguien puede decir: no está disponible la endoscopía por alguien experto rápidamente. Bueno, algo que puede salvar la vida del paciente es el uso de la sonda de balones. Nada más que dos consideraciones: hay que ponerla bien, porque es no poco frecuente, desgraciadamente, el daño iatrogénico por inflar, por ejemplo, el balón gástrico en el esófago con rupturas esofágicas. O sea, hay que ponerla bien. Y la otra, esto les gana tiempo para tratar al paciente, para trasladarlo de 24 horas. La sonda nunca se va a dejar más de 24 horas para el paciente, pero sí es una herramienta que puede salvar alguna vida. El tratamiento específico del evento agudo incluye la ligadura. Todavía en algunos lugares se utiliza la escleroterapia.
Y para las varices gástricas, la inyección de cianoacrilato. La ligadura es el estándar de oro en la actualidad, también sus efectos de efectividad son arriba del 95%, y si se comparan con la escleroterapia, que era el estándar de oro anterior, tiene mucho menos efectos secundarios. Entonces, ya hace varios años, el tratamiento ideal de las varices esofágicas sangrantes es la ligadura de estas. La efectividad con la ligadura es alta. Yo creo que en manos expertas debe de controlar el sangrado en arriba del 92%, pero puede haber casos en que no se pueda detener este sangrado. ¿Qué alternativas tenemos? También en algunos centros se consideraba si llevarlo a cirugía. La recomendación con los estudios y los datos que tenemos en la actualidad es no, la cirugía en un paciente de estos es catastrófica y la mortalidad es altísima. Otra situación y el estándar aceptado principalmente en Estados Unidos es el uso de una derivación empleada como urgencia. Entonces, cuando hay una posibilidad, lo pueden hacer, la aplicación de una prótesis en un sangrado que es refractario al tratamiento endoscópico puede ser la salvación. Y si no tienen este medio o están también en el servicio de endoscopía, una alternativa es que en ese momento no se puede controlar el sangrado por la ligadura, entonces se puede colocar una prótesis esofágica cubierta autoexpandible que va a detener el sangrado también en un porcentaje muy alto en estos sangrados no controlables por el tratamiento convencional. Cuando se pone esta prótesis esofágica, normalmente el uso que se le da es 7 días, los 7 días se retira y se vuelve a hacer un intento endoscópico que habitualmente también sus posibilidades de éxito ya son más altas. Cuando se ha controlado el sangrado agudo, o sea, con estos métodos que hemos comentado, es muy importante que todos los pacientes tienen que tener una profilaxis secundaria, definiendo a esta profilaxis secundaria aquella que trata de evitar el resangrado del paciente. Si el paciente no recibe una profilaxis de este tipo, lo comentamos en la primera diapositiva, la mortalidad es del 60%. ¿Y cuáles son la meta de la profilaxis secundaria? Es la erradicación de las varices es la endoscopía, el tratamiento repetido hasta la erradicación completa. Normalmente, ya que el paciente viene, habitualmente varía entre los centros, pero se revisa cada 2 a 4 semanas, se repite la ligadura de las demás varices esofágicas y habitualmente se llevan un promedio de 3 para erradicarlas completamente, con un rango desde 1 hasta 5 procedimientos. Como profilaxis secundaria también se puede pensar en la cirugía, pero esto requiere un centro muy comprometido con experiencias en procedimientos de derivación o de devascularización. Todavía hay algunos centros que la hacen. La única consideración es para pacientes con todavía una reserva hepática de funcionalidad muy buena. O sea, pacientes Chailá son los que se podrían beneficiar de llevarlos a cirugía. El tratamiento de profilaxis secundaria con beta bloqueadores se ha demostrado que también, como la profilaxis primaria, es muy efectiva, pero tiene los mismos inconvenientes de que a veces no lo tolera bien el paciente a las dosis que se requieren o tiene muchos efectos colaterales. La combinación de la ligadura de las varices esofágicas hasta la erradicación, sumada a las beta bloqueadores, es los que en los estudios controlados ofrece el mejor tratamiento. Entonces, el mensaje sería, todos los pacientes deberían recibir profilaxis secundaria y el tratamiento más efectivo es combinarles beta bloqueadores con la ligadura hasta la erradicación de las varices. Voy a ocupar los últimos minutos para hacer algunos comentarios sobre las varices gástricas que requieren un tratamiento diferente. Las varices gástricas, su incidencia es un poco menor, del 20% aproximadamente, pero cuando sangran, normalmente el sangrado es mucho más profuso. A veces después de ligar las varices esofágicas se ha reportado que puede haber un aumento en el tamaño de las varices gástricas y del riesgo de sangrado. Si revisan algunos artículos van a ver que se ha recomendado a veces ligadura para varices gástricas. Aquí nada más es muy cuidadoso. Solamente esto sirve para varices GOB1, o sea, aquellas varices que son realmente extensión de las varices esofágicas. El concepto que quisiera que se llevaran es las varices gástricas, no de tipo GOB1, no se pueden tratar con ligadura. Si ustedes lo hacen, estas varices
normalmente tienen unas comunicaciones submucosas muy ricas. Entonces, si ustedes ligan, nada más están obliterando una sola varice, y cuando esta varice se rompe y se cae la ligadura, el sangrado puede ser muy profuso. Entonces, ligaduras, aunque lo vean así en la literatura, porque a veces no lo describe el artículo, solamente es para varices de tipo GOP1. También si revisan literatura americana, van a ver que el tratamiento que más aceptan y promueven ellos son derivaciones intrahepáticas, el uso de los TIPS. La razón principal es que el tratamiento que vamos a comentar, el cianoacrilato, no está aceptado por la FDA para el tratamiento de las varices gástricas. Entonces, solo son pequeños grupos, principalmente de expertos que se formaron en Europa, los que las hacen en Estados Unidos. Muchos grupos prefieren hacer el uso de TIPS y para ellos es el estándar de oro. La verdad es que fuera solamente de los Estados Unidos, estamos hablando de Canadá, toda Latinoamérica, Europa y Asia, el tratamiento de las varices gástricas, el más efectivo para detener el sangrado y después para la erradicación, es el uso de cianoacrilato. Este es un polímero químicamente familiar al de la cola loca, que se inyecta intravaricial y al contacto con la sangre polimeriza y obstruye totalmente la varice. Normalmente se diluye con un medio de contraste con lipiodol, pero esto se hace principalmente para retardar la polimerización del cianoacrilato, porque polimeriza muy rápido. No es para el control fluoroscópico, pero bueno, ya que lo tenemos ahí, en algún control fluoroscópico se podría revisar. Y algunos comentarios también como mensajes para el uso de cianoacrilato. Un problema es que la técnica no está estandarizada, cada grupo tiene sus métodos. Lo ideal es que lo aprendan de un experto y quien lo va a hacer. No es un procedimiento al que hay que tenerle miedo, es un procedimiento bastante eficiente y si se toman las precauciones, el riesgo para el equipo y para el personal realmente es mínimo. Insistir en que la inyección de cianoacrilato tiene que ser estrictamente intravaricial. Si se inyecta fuera de la varice es muy ulcerogénico porque el cuerpo lo eyecta, o sea, forma un molde y después lo elimina. El riesgo principal del uso de cianoacrilato es el que se ha reportado en la embolización, pero también si se ajustan a la técnica apropiada, lo inyectan intravaricial y lo van poniendo en alícuotas de 1 milímetro, realmente el riesgo de embolización no se elimina completamente, pero se disminuye suficiente. Y se deben de obliterar todas las varices del conglomerado. Ya decíamos que a diferencia de las esofágicas, que tienen un trayecto vertical y el flujo va de abajo hacia arriba, todas las varices del fondo gástrico están interconectadas. Entonces, ustedes pueden obliterar la que sangró, pero hay que obliterar todas aquellas que se comunican para que la erradicación sea completa y el riesgo de resangrado sea mucho menor. Y solamente también como comentario, explicarles que en la actualidad se ha desarrollado la técnica de poder inyectar el cianoacrilato por vía de ultrasonido endoscópico. Esto tiene la ventaja de que cuando es ese por ultrasonidos, inclusive aunque haya sangrado agudo, que a veces para inyectarlo por vía endoscópica estorba totalmente la visión, y además la inyección es mucho más específica a la varice o a la vena perforante, y eso lo hace más efectivo y se puede obtener un resultado muy bueno, inclusive con una cantidad menor de cianoacrilato. Muchas gracias.